ya hice mi licenciatura aquí, ¿verdad? En educación. Fui a Uruguay a hacer mi maestría y ahora estoy lamentablemente en Alemania con una beca, que si bien apenas me alcanza para vivir, ¿verdad? Con todas las becas. No, está bueno conocer cómo trabajan en otras universidades, conocer. Yo estoy trabajando con Teijus, el género Teijus, de la artista Teijus, aunque mi orientador quiere que trabaje con toda la fauna de Paraguay, pero entonces todavía estamos ahí en debate. Pero bueno, cuando me ofrecieron hacer una charla aquí, en primer lugar yo no tenía idea de cuál iba a ser el público, ¿verdad? Me dijeron que eran básicamente estudiantes del primero a cuarto, así que quise hacer algo no muy específico, sino algo general sobre reptiles de Paraguay. Y sinceramente no tuve mucho tiempo de hacer algo demasiado lindo ni con mucho detalle, así que básicamente son fotos y voy a hablar de algunas características. Me hubiese encantado poner algunos trabajos clave que sirven para determinación o para caracterización de algunos grupos taxonómicos, pero en caso que alguno después quiera, se puede acercar y les paso los trabajos, ¿sí? Porque en muchos casos son trabajos medio densos, que uno básicamente lee el resumen. Son todo un bodrio así de bla 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 y el resumen es lo único interesante. Así que bueno, voy a hablar un poquito de reptiles de Paraguay y haciendo énfasis sobre su diversidad y el estado de conocimiento. Digamos, voy a mencionar algunas especies que necesitan un poco de estudio, ¿sí? O algunas especies que requieren confirmación, cosas así, pero bueno, ya lo vamos a ver. Siguiente. Paraguay, como ya muchos sabrán, están justo ahí en la región neotropical, geográficamente en la región neotropical, en el centro de Sudamérica. Entonces eso es a la vez, el tamaño del país hace que no podamos trabajar en una escala macro cuando hacemos análisis geográficos y dependamos sí o sí de los países vecinos, ¿sí? Conocer su fauna para poder trabajar con mejor precisión nosotros. Pero a la vez también, al estar en el centro, es una convergencia de ecorregiones que hace que también los vecinos necesiten de nosotros, ¿sí? O sea, nosotros tenemos justamente un núcleo de diferentes ecorregiones, ¿sí? Está bastante bueno, hay bastantes zonas transicionales y eso lo hace bastante interesante desde el punto de vista biogeográfico y para muchas investigaciones. Siguiente. Entonces, bueno, la mayoría de la fauna, de la metafauna de Paraguay, de los reptiles de Paraguay, son de origen neotropical. Vamos a ver que hay algunos que no, pero en su mayoría son. Vamos a empezar entonces con las tortugas, ¿sí? Que son los estudines. Tenemos dos subórdenes o clados o taxones, y ahora últimamente con tantos análisis moleculares y tantas diferenciaciones taxonómicas que se hacen, ya no se sigue mucho el criterio de clase, orden, familia, ¿sí? Simplemente se llama clado, porque al final uno termina teniendo inmensidad de clados que no necesariamente tienen que tener un orden como suborden, superfamilia, subfamilia, lo que sea. Sí se respeta a nivel de familia. Y además que eso también es una percepción muy humana, si se quiere, ¿verdad? Existen las especies y luego está en el investigador la clasificación que le dan. Bueno, dentro del Testudinide hay dos especies. La más conocida es la tortuga, la Archelomedis carbonaria, de verdad muy conocida, muy abundante y muy apreciada como mascota, si bien quizás uno no la vea en el campo, la puede ver en zoológicos o en casas de gente que tenga tortugas. Y ese también es un problema para análisis biogeográficos porque existe algo que se llama antropocoria, que es el movimiento de un animal a causa de la gente. O sea, la gente lleva a encarnación una tortuga de estas, se escapó y después alguien compró el bosque,
una tortuga de estas en encarnación, lo cual es muy raro. Y hay registros en encarnación, todavía no sabemos si son poblaciones naturales o un par de tortugas que se han escapado. Las quilostérnides son, no sé si las conocen, tortugas chaqueñas principalmente de pantanos, están los escorpioides, es el único representante. Y luego tenemos las pleurodira. Las criptodira entonces son tortugas que retraen el cuello de manera frontal, ¿sí? Y las pleurodira tienen un cuello largo que las retraen el cuello de manera lateral. Acá como pueden ver esta es una hidromedusa tectífera, tiene un cuello muy largo, no lo pueden retraer frontalmente, entonces lo ubican de forma lateral. Y esta es una familia bastante numerosa en comparación al resto, ¿no? Tenemos 7 especies de Chelidae. Luego vamos a ver un poquito más en detalle. Y los cocodrilos, ¿verdad? En realidad acá no hay cocodrilos, pero hay caimanes. Los caimanes aquí pertenecen a la familia Alligatoridae, ¿sí? Y son 3 especies. Siguiente. Entonces vemos los testudinidae, tienen, como dijimos, tienen 2 especies. La Chelonoidis chilensis es una tortuguita un poco más chica y la Carbonaria es la más grande, mucho más vistosa y la más codiciada por los mascotistas. Disculpenme por favor si es que ustedes ya conocen, quizás los que cursaron zoología ya quizás conozcan esto súper bien, pero capaz que hay gente que le dé utilidad, ¿sí? La Chelonoidis chilensis entonces es una tortuguita un poco más chica, se llama chilensis, aunque no hay en Chile, ¿sí? Problemas del primer ejemplar, el holotipo fue colectado en una localidad que se pensaba que era de Chile y bueno, se llama chilensis, aunque no hay en Chile. Siguiente. Esta es la Quilosternum scorpioides que les decía. Quilosternum significa esternón móvil, ¿sí? Y es porque tiene una característica que el plastrón, que es la parte de abajo del caparazón, es móvil, ¿sí? Y se cierra como una cajita, impidiendo que cualquier parte del cuerpo blanda esté expuesta, ¿sí? Aquí vemos que estas suturas son las que se mueven, ¿sí? Se pliegan hacia arriba y el animal queda bien protegido, tiene un pico bastante fuerte. Siguiente. Y bueno, acá tenemos las Chelidae, que como habíamos visto es la familia más numerosa, y hay 3 géneros, 4 en realidad. Hay uno que está en debate si es Phrynops o Mesoclemis, pero bueno, básicamente estos son los 3 géneros que tenemos aquí. Se les puede considerar, como digo, Mesoclemis sería un 4º género. Y son todos animales con cuello bastante largo. Esta es una Acanthochelis macrocéfala, Phrynops hilari y una hidromedusa tectífera. La hidromedusa es la tortuga acuática que tiene el cuello más largo, ¿sí? Es bastante fácil de reconocerla por eso. Y todas las tortugas de agua tienen el caparazón mucho más plano para que sea hidrodinámica, ¿sí? Entonces por eso son buenos nadadores. Y ahora algo interesante en la siguiente es, les quiero mostrar las tortugas moscadas acá de Paraguay, ¿sí? Una es la Trachemis dorbigli, que debería estar en la zona de Encarnación, así, la Púa, por ahí. Está lleno en el zoológico de Itaipú, pero realmente nadie sabe de dónde vienen, ¿sí? Y pudieron ser animales que vinieron de otro lado, gente de la zona que las dona al zoológico porque no las puede tener. Entonces falta en el país realmente un buen registro fidedigno de esta tortuga. Está como hipotética en el país. Y esta también, Acanthochelis spixi, que es muy fácil de reconocer porque es una tortuga negra y tiene espinas en el cuello, unas espinas bastante grandes. ¿Se pueden ver las espinas? Bueno, esta también estaría más o menos en la misma zona, en el sur del país. Y bueno, les cuento, cualquiera que la encuentre es una publicación segura, porque sería el primer registro confiable para el país. Hay que colectar. Sí. La foto sola no serviría. Después la siguiente.
Aquí tenemos los alligatori, como había dicho, son los caimanes. Y bueno, los dos caimanes del género caimán están muy ampliamente distribuidos en Paraguay. El caimán latirostris es más del este y el caimán yacaré es más del Chaco, ¿sí? Y a simple vista y de lejos es muy difícil reconocerlos, pero cuando uno lo ve de cerca, ¿sí? Les puede ver la cabeza, es bien fácil ver el ancho que tiene el caimán latirostris, mientras que el caimán yacaré tiene un hocico bastante fino, ¿sí? Y esto también les quiero mostrar el Paleosuchus palparosus, que en Paraguay está registrado en base a un único ejemplar que está taxidermizado en el museo y es de la zona de Lapa, el único registro. Este es un trabajo, son imágenes sacadas de un trabajo que hicieron para la UICN, ¿sí? A nivel regional, y ponen esta región. Dudo mucho que esté en el Chaco, pero probablemente haya sido noteado como yo pienso que está por acá y por acá, sí, pero muy improbable que esté en el Chaco. Aunque, bueno, quién sabe, ¿verdad? Es más probable que esté en la zona de Lapa, se lo llama yacaré Itá, probablemente porque está en lechos rocosos en el río Apa. Y bueno, como les digo, solo se lo conoce en base a un ejemplar y ese ejemplar dice río Apa, pero no tiene localidad específica de procedencia. Así que también sería interesante un nuevo registro. Siguiente. Y su distribución, su distribución es en el norte, ¿verdad? Sí. Acá Paraguay sería la zona marginal sur de su distribución y realmente pensamos que capaz que fue un perdido que llegó y puede ser que tenga poblaciones que llegan periódicamente y se extinguen porque es su límite sur de distribución o que esté establecida pero no lo hemos encontrado todavía. Según la literatura es un animal bastante bastante escurridizo, se pone muy fácilmente ante la presencia humana. En el libro de los Finke, no me acuerdo cómo se llama, alguien lo conoce, un libro de tapadura grande, ellos mencionan Paleosuchus, creo que para el Pantanal, pero la foto es de un juvenil de caimán yacaré, seguro. Pero de todas maneras no quiero descartar su presencia en el Chaco, solamente que todavía no lo encontramos, ¿sí? Bueno, entramos ahora con los squamata, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta sobre el uvas antes de seguir? Bien, la distribución más sur de Paleosuchus en Brasil, ¿cuál es? La verdad que no sé, a ver, pasar la diapositiva, porque yo tengo entendido que la zona del APA es el límite sur de distribución. En esto no confío realmente, ¿sí? Así que si hay algún registro más en Paraná, con él puede haber, pero la verdad que no estoy seguro. De todos modos, la presencia en la zona del APA sería su límite sur-oeste, digamos, de distribución. Entonces, no sé, o sea, todo por esa zona estaría bueno estar. Y bueno, en Brasil, como te digo, no confío mucho en esto. ¿Otra pregunta? Bueno, seguimos entonces, entramos con los squamata. Volviendo al tema de la clasificación, tradicionalmente a los squamata se los diferenciaba en tres subórdenes que son Erasauria, serpentes y anfibenia. Ahora esa clasificación ya está un poco en desuso y el término
saurios se dejó de usar, o sea, se usa pero así como vulgarmente, ¿verdad? Si bien todos estos son saurios, ¿sí? Estaría mal decir que científicamente que son saurias, son iguania, gecota, spinomorfa, diploglosa, ¿sí? Dentro de los iguanias tenemos bastantes familias con muy pocos representantes, salvo Tropiduride, que tiene como mínimo 5. Tiene probablemente uno más que está ahí en proceso de descripción. Los gecota, esto es algo interesante, creo que después hay otra diapositiva que muestra. Antiguamente los gecónidos aquí los teníamos como una sola familia, pero ahora en 2012, desde el 2011, se vio que los gecos del viejo mundo, por así decirlo, están filogenéticamente separados de los gecos del nuevo mundo. Entonces, los gecos de origen neotropical son filodactílides. La mayoría de los que tenemos aquí son filodactílides y hay dos gecónides, pero bueno, después lo vamos a ver. En las familias estas sí son bastante más numerosas. La más numerosa es la Teide, también con algunas especies que están ahí en el proceso de descripción, no sé si lo hacemos así, pero bueno. Teide viene justamente de Teyú, el nombre como latinizado de Teyú. Y los diploglósides finalmente son lo que antes se conocía como ánguides, son los ofiodes. ¿Conocen los ofiodes? Lagartijas sin patas, unos apéndices pequeños en las como extremidad anterior. Siguiente. Vamos a ver entonces algunos en detalle algunas familias que son más importantes desde mi punto de vista. Tenemos los dactiloides que en Paraguay solamente está representado por Norops meridionalis, antiguamente Anolis meridionalis, y curiosamente Anolis es el género más diverso del mundo en reptiles. ¿Sí? Tiene, si no me equivoco, ahora andaba por los 500 especies. ¿Sí? Mi profesor es experto en Anolis, ¿sí? Y con él estuvimos discutiendo un poco sobre la diversidad del grupo. Y la mayoría de los Anolis de la región neotropical, sí, de Sudamérica por así decirlo, se los considera Norops, y en la zona de las Antillas, en las islas del Caribe, se los considera Anolis. Como ven, tiene el macho tiene una papada muy bonita que la usa como carácter sexual. La siguiente. Iguanide, súper conocido, pero lo tenía que poner, o sea, sí tenía que poner iguana, pero todo el mundo la conoce. Un animal muy usado como mascota y se distribuye principalmente en el Pantanal, aquí en Paraguay. El registro más al sur que se conoce es de Guatemí, pero no hay ejemplar tampoco colectado de la zona. Creo que el colectado más del sur es de Fuerte Olimpo, si no me equivoco. Siguiente. Eulemide, este es otro grupo bastante curioso, es muy abundante en Argentina. En Argentina tienen un cerro y de ahí describen 7 especies de Eulemus y realmente tiene cerca de 350 especies. Aquí en Paraguay solamente tenemos 2. Eulemus azaray en el sur y Eulemus chacoensis, adivinen dónde. y son bastante alopátricas sus distribuciones, pero no se juntan en ninguna parte. Y si bien esta especie es bastante común en su área de distribución, Eulemus chacoensis es bastante rara. Quizás porque tenga más refugios disponibles. Eulemus azaray vive en dunas, donde puede ser de repente más fácil de verlo a larga distancia. Siguiente. Y luego tenemos el falso camaleón,
que no sé, quizás también lo conozcan, mueve los ojos de manera independiente, como los camaleones, cambia de color, ¿no? Pero tiene cantidad de características que lo diferencian, como la forma de las manos, la forma de la cola, la escamación, y tampoco tiene la capacidad tan como el camaleón, que el camaleón es impresionante la capacidad que tiene para cambiar de color. Este cambia de tonos, pero no puede cambiar de patrones de diseño. El camaleón sí. También es un animal muy lento como el camaleón, confía mucho en su mimetismo, ¿sí? Entonces es bastante fácil de agarrarlo con la mano. Polychrus Lepidostris es el nombre. Siguiente. Tropiduridae. En esta familia estaban los Liolemus, que les había mostrado antes, ahora están separados en su propia familia. Y también estos, los Tropiduridae, son animales muy comunes, uno se va a las áreas rurales y son abundantes en las casas, ¿sí? Hay especies sin cresta vertebral, hay otras que tienen la cresta muy desarrollada, principalmente en el Chaco, ¿sí? La especie Tropidurus nulosus tiene una cresta muy grande, ¿sí? Y hay una especie, como les decía, que estaría en la zona de Concepción, que podría ser una nueva especie. En caso de que sea una nueva especie, efectivamente, la especie que tenemos aquí en la zona de una especie diferente, la que está en la zona de Concepción, hacia arriba, hacia Brasil, lo cual quedaría, como les dije, Tropidurus guaraní un endemismo, o si es todo lo mismo. La siguiente. ¿Tropidurus guaraní es endémico entonces de Paraguay? Sí, eso va, que sea endémico va a depender de los resultados de qué asignación se le da al Tropidurus que se parece a guaraní, que está en la zona de Concepción y San Pedro. Porque Tropidurus guaraní también hay un Mato Grosso. Sí, y ese es el mismo, es el mismo que estaría en la zona de San Pedro o Concepción, todo para arriba, ¿sí? Sería un clado diferente. Pero este Andrés Gómez, bueno, ustedes lo conocen, viajaron con él, él piensa, si no me equivoco, él en su trabajo lo pone a Tropidurus guaraní como endémico de Paraguay. Pero si te confirmo te miento porque no estoy seguro. Yo en algún lado leí, sí, que es un taxón diferente, pero no me acuerdo quién exactamente lo dijo. Pero sinceramente es bastante distinto el guaraní al bicho que está en Concepción y que sigue hasta Mato Grosso, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entramos entonces con los Tecota. Primero hablamos de los Ecónides, que serían los ecos del viejo mundo, y se los reconoce porque tienen las lamelas infradigitales divididas, ¿sí? El caso más común, tristemente, es el de Midactylus abuya, que está, bueno, no está en todo Paraguay, pero está en muchas zonas, poblando cada vez más, y es un gecko introducido, ¿sí? De origen africano, que colonizó, bueno, no se sabe cuándo colonizó específicamente Paraguay, pero se piensa que llegó a Sudamérica con barcos de esclavos, ¿sí? Y el primer registro de Midactylus abuya en Paraguay es, creo que de Encarnación, no era de Asunción, pero de 1985. Y bueno, desde ahí empezó como a colonizar primero puertos. Encarnación, Asunción y Concepción fueron los primeros lugares donde aparecieron, y ahora ya realmente se los puede encontrar bastante adentro, lejos de vías fluviales. O sea que el animal también se transporta por probablemente camiones de carga, cosas así. ¿Sí? Lo que, ¿sí? ¿Eso no tendría que ser así como ¿Cómo? la lagartija común? Sí, sí, exactamente. La lagartija que se ve por todo la acá, creo que está lleno también de macho, ¿verdad? Y es un colonizador. A falta de una especie nativa que esté ocupando el mismo nicho ecológico, entonces la especie esta aprovecha.
Sin embargo, yo estuve en Bahía Negra y no vi a esta especie. La que sí vi es el geco nativo Philopezus polícaris, ¿sí? Que estaba usando el mismo nicho ecológico. Tal vez esta especie, al encontrarse con la lagartija nativa, ya no puede entrar, ¿sí? Pero quizás ahora yo hace mucho tiempo que no voy a Bahía Negra, quizás ya colonizó también. Y bueno, este córnide, el único realmente nativo que tenemos es Digodactylus wentzellii. En toda Sudamérica hay dos especies, Wentzellii y olvidé la otra. La otra está en la zona de Caatinga, bien al noreste brasileño, una zona seca. Y este animal también es de un área bien xerofítica como es el Chaco seco, ¿sí? Están totalmente aislados, pero las áreas ecológicamente son similares. Pero bueno, en África está repleto de Digodactylus. Siguiente. Y estos serían los de origen neotropical, los Philodactylidae, que tienen las lamelas enteras. Esta es la patita de un Philopezus. Y como pueden ver, una característica es que tienen el pulgar muy reducido. ¿Está? Y otro género de Philodactylidae que tenemos en Paraguay es Homonota. Homonota tiene dos especies, aunque también se piensa que puede estar Borelli. Hay animales especímenes que todavía no tienen una asignación clara, ¿sí? Porque son como formas intermedias y todavía entonces no se sabe bien si son Borelli, si son Fasciatarral, Ignacio y con Frederick Bauer, si lo escribimos en 2007. Y como pueden ver, los Homonota tienen los dedos bien finitos, ¿sí? No tienen las dilataciones dactilares bastante típicas de los geconoides, o de todos los gecos en general. ¿Preguntas? ¿Y esa sería una especie endémica? Sí, esta hasta el momento es endémica, hasta que los argentinos se encuentren en su lado. Siguiente. Gymnoscalmi, estos son divinos. Son unas lagartijitas chiquititas, sí, pero muy vistosas, difíciles de ver en general. Y esta probablemente sea la lagartija más rara que tenemos. Parece Ophioides, así en su forma, ¿verdad? Pero tiene extremidades, o debería, no las veo, debería tener unas pequeñas extremidades anteriores, si bien reducidas, y carece por completo de extremidades posteriores. Se llama Bacchia breslaui y es típica de los cerrados. Aquí en Paraguay solo hay un ejemplar que está en el Smithsonian, Museo de Historia Natural de Estados Unidos, en Washington, y es de Cerro Corá. Y en Brasil también es bastante rara esta lagartija. Hay, bueno, estoy hablando de un trabajo de 93, se conocían 10 ejemplares, ahora capaz que se conocían. Esto es Valsosaura rubricauda. Rubricauda, obviamente, que decir cola roja, así como se puede ver. Este es Notable maximiliano y tiene cola azul. Muy lindo animal también. Y estos dos son Cercosaura. Este es Cercosaura ocellata y Cercosaura schreibers. Son muy parecidos. En Brasil, Cercosaura ocellata es bastante diferente a las especies que tenemos acá, porque los ocellata, los ocelos, se les pueden ver claramente de costado. En los animales que tenemos aquí no. Muchas veces, de hecho, es casi lo mismo que el Cercosaura schreibers, pero se diferencia porque schreibers tiene escamas hexagonales alargadas y ocellata tiene escamas rectangulares. Y esta es la especie más común que hay aquí en Paraguay, es bastante, mucho más común que todo el resto. Estamos hablando de, les dije, este se conoce por un ejemplar que ni siquiera está en Paraguay. Este, no sé, menos de 5 seguros, tendrá 3, este también, este tiene más, es más abundante que el Chaco. Pero en
igual, son animales bastante, probablemente más se deba a eso a que son animales que pasan mucho tiempo de su vida en cuevas, ¿sí? Entonces es muy difícil de verlos. Además con el pequeño tamaño que tienen, se refugian en cualquier lado. Siguiente. Pirosteide, el corazón. Aquí está Ameiba. Ameiba había todavía en el campus cuando yo era estudiante, terminé en 2001 y todavía había Ameiba, no sé si se sigue viendo, pero correteaban por acá. Después, bueno, aquí tenemos Lemnidophorus, este es un Lemnidophorus ocelífero, que este es un muy buen grupo también para trabajar, porque, bueno, ahora es Ameibula, en realidad, Ameibula ocelífera. Y hay una otra especie que es Ameibula avalosi, probablemente del Chaco, que si bien cuando uno toma ejemplares que son de áreas bien separadas geográficamente, uno puede ver diferencias, pero hay animales, muchos animales interminadantes, y que realmente es difícil de ver las diferencias. Con un profesor pensábamos que o no está bien definido, ¿sí? La diagnosis de avalosi no está bien definida, o no existe avalosi. Pero no lo quisimos decir porque es un buen amigo de nuestra amiga el que hizo, puede echar un poco más de luz sobre las especies que hay acá. Y realmente se encuentran acá animales bastante diferentes uno del otro. Kentrophis viridistriga, venga en un futuro próximo y sinonimiza alguno de estos géneros con Mabuya de nuevo, o con alguno de estos otros géneros, ¿sí? Y este es el amberé, bien conocido también, muy común en las zonas rurales, diurno, anda siempre entre las ramas secas, hojarasca y troncos. Se conoce, ¿verdad? Bien conocido. Siguiente. Y finalmente los Dicloglossidae, que bueno, antes eran ánguides también. Este es bastante interesante el caso de esto porque se citó para Paraguay Ophioides striatus por relativamente, bueno, no mucho tiempo, pero hasta el 70 por ahí se había citado Ophioides striatus. Luego no sé por qué se lo sacó de la fauna de Paraguay, de las listas posteriores, nunca se lo mencionó a striatus, y el único que se lo mencionaba era Ophioides intermedius, que es la especie más común, muy común en el Chaco, muy común, o sea, hay bastantes en el Chaco. Y Ophioides striatus es un animal muy diferente, ¿sí? Como pueden ver, cuando está vivo es verde, luego es gris cuando está en farol, pero tiene tres estrías bien gruesas y bien notorias que lo diferencia totalmente del intermedio. Y esto es más de la zona de Itapúa, ¿sí? de los pastizales de la Mesopotamia, es su área de distribución. Luego, revisando, encontramos que en realidad hay como por lo menos tres más. Hay Ophioides fragilis y luego otra Ophioides más asociada a esta, que hay un brasilero que en el 96 terminó su tesis y nunca publicó sus datos. En esa tesis él describía 3 especies nuevas, además de las 4 que ya se conocían para todo el género. O sea, él proponía la presencia de 7 especies para Ophioides, pero por ética nadie tocó el género, ¿sí? Porque todos sabíamos que esta persona estaba trabajando con el género y ahora ya el tipo está trabajando con pájaros, con cualquier cosa, y probablemente nunca publique los Ophioides. Y tanto yo como mucha otra gente lo que estamos haciendo es citando su tesis, si bien muchas revistas no recomiendan citar tesis porque es literatura gris, si es un trabajo no publicado, no queda otra. O sea, el tipo hizo un trabajo prolijo, muy bueno, describió 3 especies nuevas para la ciencia,
pero las llamamos Ophioides sp1, Ophioides sp2 y Ophioides sp3. Y la que está acá es Ophioides sp3. ¿Sí? Y como les digo, hay bastante para hacer con este género. Luego de seguir investigando, vimos que no son solamente esas 3 especies, sino que hay muchas más para ser descritas. Y recientemente describimos con un profesor Ophioides luciae, en honor a... estas son las patitas que tiene, son las patitas que tiene el Ophioides. Entonces, volviendo, Ophioides luciae, que no se ve muy bien, pero es un animal con un patrón de diseño muy homogéneo. Como ven, intermedios, inmediatos, todos los demás tienen siempre líneas o estrías de diferentes anchos, y luciae tiene unas estrías finas que son iguales todo a lo largo del cuerpo, ¿sí? Y además es un animal muy robusto. Después les puedo pasar el paper si quieren. Tiene también mucha diferencia en la lepidosis, más número de escamas. Las patitas son diminutas en comparación al resto de los Ophioides. Y ahora la idea que estamos teniendo, que si algún estudiante quiere ayudarnos, es que queremos revisar los holotipos de Ophioides para meter, así como que no quiere la cosa, presionar un poco la descripción de las nuevas especies, ¿sí? Definiendo los caracteres de los holotipos, y que así la gente pueda tener una buena guía para identificación de las especies sin que sean nombradas como especies. La siguiente. Bueno, ya dejamos la glossosauria. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre los Ophioides, los cicotas o algo demás. ¿No? Bueno, entramos entonces a hablar de las Amphisbaenia. Antes teníamos 2 familias en Paraguay, Rhineuridae y Amphisbaenidae. Rhineuridae estaba representado por el Leposternum microcephalum. Ahora Mott y necesitas la llave. Mott y Vieira en 2011 creo que fue, lo que hicieron fue un análisis filogenético del gen de toda la familia y sinonimizaron toditos los géneros con Amphisbaena. Teníamos Amphisbaena, el bicho común, feito, así todo redondo. Luego el externo, típico por tener como una pala, un bien duro en forma de pala. Esto es Serpolophia, era una Amphisbaena con una quilla vertical en la punta de la cola. Y Anops, que también está citado por acá, pero nunca se lo ha confirmado, que tiene una quilla frontal vertical en el rostro. Todito esto ahora, entonces, según estas personas, es Amphisbaena. Nosotros todavía no tenemos Leposternum, porque dentro de su filogenia, Leposternum sigue estando bastante separado del resto de los Amphisbaena. Y tiene muchas diferencias con el resto de los Amphisbaena. Si no fuera por estas modificaciones, realmente Serpolophia y Anops serían básicamente Amphisbaena. Entonces por eso todavía no tenemos Leposternum. Pero bueno, eso es cuestión de tiempo y quizás alguien en el futuro también vuelva a hacer eso. Está en el abajo del Está en el auto. Bueno, ¿está siguiente? Las Amphisbaenas son muy difíciles de diferenciar entre sí. Sí o sí tenemos que tener el ejemplar y contar escamitas, ¿no? Que pueden ser más de 200 a lo largo del cuerpo. Tenemos que contar el número de escamas alrededor del cuerpo. O sea, sí o sí es preferible tener el animal al momento de hacer una buena identificación, porque así todos parecen una lombriz de tierra.
Siguiente. Y ahora entramos a hablar de las serpientes, que es el otro grupo de Squamata. ¿Están muy aburridos? Ya falta poquito. Estas son las familias que tenemos aquí en Paraguay: Boide, Vipéride y Elápide, las dos familias venenosas. Colúbride, Dipsádide. Dipsádide estaba incluido dentro de Colúbride. Anomalépide, Leptotiflópide y Tiflópide, que son todas serpientes bien pequeñitas. Entonces, en Paraguay tenemos desde serpientes bien pequeñas, a ver, en la palma de la mano, hasta serpientes que se necesitan más de una persona para sostenerlas. ¿Seguimos? Entonces, empezando a hablar primero de las boas, tenemos como representantes aquí boa constrictor, Epicrates. Antes era Epicrates sente, ahora las subespecies fueron elevadas a nivel específico, ya hace un tiempo. Entonces aquí en Paraguay tenemos Epicrates crassus y Epicrates alvarezi. Crassus en la región oriental, alvarezi en el Chaco. Eunectes murinus y Eunectes luteus. Estas son las anacondas, ¿sí? Eunectes son las anacondas. Eunectes murinus es la anaconda del norte o boyaguá, y esta es la curiyú o anaconda del sur. Y puse esta foto porque creo que se ve bastante bien la diferencia entre una y otra. Mucha gente las confunde, pero cuando uno las ve realmente son bastante distintas. Esta, el amarillo es mucho más evidente, las manchas son bien circulares y más pequeñas. Aquí las manchas son más grandes y se fusionan, formando en muchas partes bloques grandes negros, y el amarillo está bastante más reducido. Y este es un poco más verdoso, más que amarillo. Esta es una boa muy requerida como mascota, se le llama boa arcoíris, ¿sí? Y bueno, la boa constrictor todo el mundo la conoce. Tenemos constrictor occidentalis en el Chaco y amarali en la región oriental, son bastante diferentes ambas. Siguiente. Los vipérides son las verdaderas víboras, y cuando hablamos de víbora, científica o técnicamente nos estamos refiriendo a la familia Vipéride. Y en Paraguay son 6 o 7. La única que no es Botrops es la Crotalus o cascabel, Crotalus dubisus terríficus. Y bueno, las más comunes son la Botrops alternatus o víbora de la cruz. Y esta puse así un Neuidi porque antes estábamos todos contentos cuando se la consideraba Botrops neuidi. Después alguien elevó a estatus específico todas las subespecies, creando para Paraguay Botrops paulensis, Diporus y Matobrosensis, ¿sí? Pero las diferencias son muy tiradas de los pelos, y es por la prolongación de las manchas cefálicas. Es muy difícil, ¿sí? Todavía no estamos 100% convencidos. En algunos casos sí, como paulensis puede ser un poco más diferente, pero las diferencias entre Matobrosensis y Diporus son ahí. Y también vimos que una misma especie puede tener mucha variación. En el Pantanal, Botrops, voy a llamarle neuidi, tiene la panza muy manchada, viniendo hacia abajo ya tienen panza totalmente clara, ¿sí? Entonces hay variación clinal, variación intraespecífica, lo que dificulta la identificación. Entonces por eso todavía estamos trabajando con los caracteres que podrían funcionar para una identificación correcta dentro del grupo. Y esta la puse, la Yararacuazú, porque es la Botrops más grande que tenemos en Paraguay, que puede llegar a 2 metros, y es muy común en San Rafael. En San Rafael hay muchas Botrops, muchas yararás identificadas como del grupo Neuidi, que son juveniles de Yararacuazú. Y se la diferencia bien porque la cabeza, arriba la cabeza de Yararacuazú es toda negra, no tiene manchas. Y estas siempre tienen manchas arriba de la cabeza, ¿sí? ¿Preguntas? Siguiente. Elápide.
Todas las celápides que hay aquí en Paraguay son del género Micrurus, y como ejemplo puse la más común, Micrurus frontalis, bastante común en casi todo el Paraguay. Micrurus pirropictus es la Micrurus más abundante en el Chaco. Como ven, se diferencia bastante bien porque Micrurus pirropictus tiene el anillo negro central mucho más, más del doble que el ancho de los anillos laterales. ¿Sí? A los anillos negros se les llama tríada cuando son de 3, ¿sí? Se cuenta entre anillos rojos, entonces estas dos vemos que tienen tríadas, ¿sí? El anillo negro central de la tríada de Pirropictus es más del doble del ancho de los laterales, mientras que en frontalis los 3 anillos de la tríada son similares. Y acá tenemos la única Micrurus de Paraguay con mónadas. Tienen solamente un anillo negro entre cada rojo. Este es un animal bastante común también en la zona de, bueno, en Alto Paraná, en la zona de Bosque Atlántico, ¿sí? Y esta la puse porque la encontramos en 2011, Micrurus sylviae. Es un animal que tiene el anillo del centro un poco más grande que los laterales, pero no llega al tamaño de la Pirropictus, y se distribuye en la zona de las pastizales de la Mesopotamia, ¿sí? En la zona de Misiones, Papúa, y hasta ahora solamente se la conoce del Parque San Rafael, ¿sí? De los pastizales de esa reserva. También un análisis un poco más específico en otras zonas de la misma ecorregión podría mostrar nuevos registros. No son animales considerados peligrosos, de hecho acá no hay suelo teofídico porque no hay casos de mordeduras. Son animales bastante dóciles, uno los puede agarrar, bueno, hay que estar medio loco, pero los puede agarrar con la mano y como último recurso tratan de morder. Y además la boca es muy pequeña y no tienen el sistema de dientes basculantes como tienen los bipédidos, que es un sistema de mordedura mucho más eficaz. Estos animales tienen que morder y presionar para que el veneno pueda entrar. Siguiente. Bueno, vamos a hablar entonces de las culebras. Antes decíamos con propiedad culebra cuando era de la familia Coluri, ahora la mayoría de nuestras culebras están en la familia de Dipsaridae. ¿Sí? Siguiente. Vuelve por acá, sí. Las colúbridae son culebras que tienen un origen más neártico, ¿sí? que vinieron las especies por lo menos que hay en Paraguay por el neotrópico, son especies que entraron a Sudamérica luego de la formación del Istmo de Panamá o por flotación en balsas por las islas del Caribe, como sea. La cosa es que son animales del norte que ingresaron al sur. Es por eso que los colúbridae son mucho menos numerosos que los Dipsaridae, ¿sí? Habíamos visto, no me acuerdo, pero creo que de estos habían como 11 y de estas, sí, cerca de 80 especies de Dipsaridae. Siguiente. Entonces vemos que los colúbridae en general en Paraguay están representados por especies con géneros con una sola especie, como Stylotes culatus, Leptophis apetula, Primarcus corais, Cynophis rhynostoma, Mastilurias rosatus, Tartilla melanocephalus, que no está acá. La única excepción es Chironius, que tiene 5 especies en Paraguay. ¿Sí? A ver si no me faltó nada. Ah, sí, no, quería mostrarles esto. Es una falsa coral, ¿no es cierto? Que tiene tríadas, igual que una Micrurus verdadera, una coral verdadera, pero tiene el hocico en forma de cuña. Pero bueno, para verlo hay que... hay animales bastante grandes, tanto Drimarcum como Stylotes y Mastilurias también son animales muy robustos, que pueden llegar fácilmente a los 2 metros, de carácter bastante agresivo, ¿sí? Y ahora sí, la siguiente.
Y los dipsádides sí, ya tienen mucha más variedad y diversidad de formas. Tenemos, ya estamos terminando, es decir, seguro ya se están durmiendo. Tenemos las Atractus, que es un género muy raro. En Paraguay hay especies conocidas solo en base solo a un ejemplar, y se las diferencia bastante fácil del resto de las Dipsadidae, Colubridae, porque no tienen muy diferenciado el cuello, sí, la cabeza y el cuerpo parece un continuo. Disculpen que no les hablo de diferencias entre Dipsadidae y Colubridae porque básicamente no existen. O sea, las diferencias son moleculares y el primero que propuso una diferenciación entre Dipsadidae y Colubridae fue en base a empenes, que es algo que tampoco es práctico, mucho menos si alguien tiene una hembra de la culebra, ¿verdad? Es por la ornamentación de los empenes, o sea, son caracteres que solamente, como les digo, para leer, saber y nada más. No son útiles para identificación. Para identificación necesitamos conocer colores, lepidosis, otras cosas así. Bueno, entonces volviendo a esto, les dije la Atractus Leptodeira annulata, muy confundida con las yararás, pero es un animal ágil, fino, muy común en el Chaco, y básicamente es la forma del cuerpo lo que lo diferencia, si bien también esta tiene piel lisa, las yararás tienen escamas quilladas, esta tiene piel lisa, tiene cantidad de diferencias, pero a simple vista, cuando uno lo ve, este es un animal grácil, fino, y las yararás en general son animales robustos. No sé si alguien ha visto una yarará, pero en general son bastante grandes. Incluso hay formas de agarrar a las serpientes que es mediante lazo en la zona nucal. A una yarará o a una cascabel no se les puede hacer eso de tan robustas que son, porque se pueden fracturar. O sea, que alguien quiera fracturarla. Bueno, luego tenemos esta serpientecita chiquitita, la Civinomorphus, que en Paraguay hay 5 especies y se las conoce como Nianduridae, y la gente les tiene pánico en serio, más que una yarará o una coral. Y no estamos seguros de dónde viene la creencia, si de que son mortalmente venenosas. Pensamos que quizás se confunde con una cría de yarará, pero la cría de yarará tampoco es tan peligrosa como una yarará adulta, sin embargo le tienen mucho más miedo a ella. Son animales totalmente inofensivos, no tratan de morder y comen babosas y caracoles, ¿sí? Y bueno, estaría bueno saber por qué se les tiene tanto pavor a estas serpientes. Pero también es cierto que he visto en el campo que no solamente a estas las conocen como Nianduridae. Sí, la otra vez fui a una estancia donde mostré una foto de este y me decía, no, pero yo a esta no le digo Nianduridae, es otra la que yo le digo Nianduridae. Entonces, bueno, ahí nos damos cuenta de la importancia de los nombres científicos. Pero en general es a esta la que le dicen Nianduridae. Estas dos son de la misma tribu, si se quiere, son muy parecidas una a otra. El género Phalotris y Apostolepis, hay un tercer género, el Apomorphus, que es hay solamente en Brasil, y son animales que se los tiene bastante relacionados a las Micrurus, a los serápidos. De hecho, estudios de cráneo muestran cómo el maxilar de las serpientes estas se reduce bastante para que el colmillo, que tiene la saliva tóxica, esté más al frente que otras especies, y además, bueno, el patrón de coloración aposemático como de advertencia. Y la saliva, entonces, es bastante, o sea, digamos que no estaría bueno que uno sea mordido por una de ellas. Gymnodinastes es otra serpiente muy confundida con las yararás, principalmente por la pupila vertical y las manchas de la cabeza, pero es un animal que también es muy grácil, muy ágil, igual que Leptodeira, ¿sí? Y también la saliva de estas es medio tóxica.
Acá tenemos las conocidas como Ñacaninajú, ¿sí? Tenemos la Boiruna maculata, es la serpiente más grande de estas Ñacaninajú. Fácilmente reconocible porque es la única de estas serpientes negras que tiene la panza, primero es clara y luego hacia la zona caudal se vuelve oscura. Clelia, hay dos especies, también son bastante grandes. Hay una especie que, el Clelia plumbea, que es de la zona del bosque atlántico, que el borde de color entre el negro y el blanco del vientre tiene forma dentada, y la Clelia tiene forma lisa, o sea, también hay que, en lo posible, tener al animal para identificarlo. Y Musurana son representantes de este grupo, pero pequeños, ¿sí? Y acá tenemos dos, Musurana bicolor, que es muy común en Paraguay, y Musurana kimi, que solamente hay 2 o 3 registros en la zona en el sur, en Itapúa. Siguiente. Oxyropus, bastante conocido por muchos seguramente porque también son falsas corales, pero es muy fácil de distinguirlas porque estas tienen cola muy larga. Micrurus significa cola corta, ¿sí? Y estos animales tienen una cola larguísima. De hecho, bueno, acá se ve una que tiene tríadas y deberían de tener el vientre blanco o claro. Una vez agarré una, la pisé con la bota y no estaba seguro si era Micrurus o esto, porque escondía la cabeza, solamente le veía el cuerpo y le veía parte de la panza cuando se volteaba. Y vi que los anillos eran completos, pero después le vi la cola y ahí la agarré sin problema. Pero sí, hay que tener un poco de cuidado con esto. Luego las filodrias, también muy comunes porque son las moijobú en general. Justo acá no puse una moijobú, esta es la ñazocho, le dicen, filodrias patagonienses. Es la más común del país, la filodrias patagonienses, junto con esta, son las serpientes que si uno va al campo las va a ver seguro, ¿sí? Pero esta es bastante agresiva. Luego tenemos las serpientes de agua, ¿sí? Del género Helicops. Tenemos esa con vientre rojo, y luego hay otra con vientre amarillo, con líneas negras. Esta es Helicops leopardinus, y la que tiene vientre amarillo es Helicops infratenianus. Ambas son bastante agresivas cuando uno trata de agarrarlas. Muy conocida por todos, la Ñacaniná, ¿sí? Hidrodinastes gigas. La gente dice que persigue, y es verdad, persigue de verdad. Si uno corre, realmente el animal este puede seguirnos por unos metros, tiene un carácter como mi suegra más o menos. Y aplasta la región nucal para parecer más grande, y de hecho es grande, o sea, tiene 2 metros o más. Y un animal muy parecido, pero más pequeño, es la Xenodon merremi, ¿sí? Que tiene mucha variación cromática, y con esta especie hay mucho conflicto en la identificación. Puede ser desde totalmente amarilla hasta blanca y negra con bandas, ¿sí? En el museo hay por lo menos 3 que tienen este patrón de ser blancas y negras. Pero los juveniles, en general, creo que todos tienen este diseño, ¿sí? Y es de las falsas yararás es la que mejor imita el patrón de diseño, ¿sí? Aquí tenemos Xenodon pulcher, que lamentablemente está como Xenodon ahora. Antes era Listrophis, ¿sí? Quizás la conozcan, Listrophis pulcher, un animal muy bonito y muy requerido también como mascota. Es la que, pobrecita, peor imita a las corales, porque tiene panza de otro color, tiene solamente díadas, ¿sí? En vez de tríadas. Encima el hocico grande, el cuello es indiferenciado, en fin, no hay forma de confundirlas. Y en un estudio reciente se encontró que es una especie, el género en sí está relacionado con este. Entonces ahora todas las especies que antiguamente estaban como Listrophis ahora son Xenodon, por más que la apariencia externa sea nada que ver. O sea, esto es
en base a caracteres moleculares y hemipenes. ¿Ah? Bueno, como les dije, Erythrolamprus, esta es una de las más comunes. Antiguamente era Liophis, ¿sí? Acá teníamos muchos representantes del género Liophis, pero en la actualidad se fusionaron con lo que era Erythrolamprus, que el único representante en Paraguay de Erythrolamprus que había era Erythrolamprus circulati. Ahora todas las que eran Liophis no lineadas son Erythrolamprus. Así quedó Erythrolamprus quasirogyrus. Esta, como les digo, es bien común, pero puede tener también mucha variación en el color. La forma chaqueña, por ejemplo, es más reticulada, ¿sí? Cuando uno va al Chaco, bajo Chaco, usualmente puede ser este color negro más uniforme. En la región oriental es totalmente diferente, pues se parece más. A ver, volver un poquito a la diapositiva anterior, se podría parecer un poco más a esto, ¿no? Y son subespecies diferentes. Y toda en la zona como intermedio, simpátrica, entre las dos subespecies, esta sería Erythrolamprus quasirogyrus cesius y la del este es Scopio. En toda su área de simpatría se pueden reconocer bastante bien híbridos, formas híbridas con caracteres de ambos. Y bueno, esta es, como les dije, la única que era Erythrolamprus sensu stricto. Es un animal muy bonito con díadas, ¿sí? Y la característica de esta serpiente es que tiene los anillos completos, igual que una verdadera, solamente que tiene dos. Para que sea verdadera tiene que tener 3 o 1. Y finalmente las Ligophis, que son serpientes antiguamente asignadas a lo que era Liophis también, pero todas las que tienen patrón de diseño estriado y que el cuerpo también es fácilmente reconocible, tiene un cuerpo grácil, quedaron ahora como Ligophis. Acá tenemos 4, Ligophis lepis, Anomalum, Flavifrenatus y Meridionalis, ¿sí? Y bueno, creo que eso es todo, ¿no? Sí. Ah, no, faltan las chiquititas, me estaba olvidando. Las Anomalepidae, que el único género que tenemos aquí en Paraguay es Diotiflops. Las Leptotiflopidae, que eran Leptotiflops, ahora tenemos una especie en particular que tiene el hocico proyectado hacia abajo en forma de cuña, quedó en el género Rena, se llama Rena undinostris, y luego las dos otras especies son Epictia, Epictia albicum punta y Epictia munuai. Son súper difíciles de diferenciar, ¿sí? Sí o sí con el animal y con lupa, para contar escamas alrededor del cuerpo, escamas a lo largo del cuerpo y lepidosis cefálica, que casi ni se ve dónde está. De hecho, a ver por la cabeza. De hecho, no sé ni dónde está la cabeza. Y esta es un poco más grande dentro del grupo. Estos son los Spolecophilios, se llaman, ¿sí? Y la familia Tiflopidae tiene los representantes más grandes. La única especie que tenemos en Paraguay confirmada es Typhlops bronchersmianus. Mucho tiempo se citó Reticulatus, pero bueno, estudios recientes demostraron que Reticulatus no hay acá, tiene distribución amplia, es de Brasil, pero la que hay aquí es Bronchersmianus. Y aquí en la facultad era bastante común. Mientras yo era estudiante agarrábamos de vez en cuando estas, quizás estén todavía en la colección de aquí. Y como único mecanismo de defensa tienen una pequeña, muy pequeña espina en el final de la cola que cuando uno agarra tratan de picar con eso y hacen costillas. Bueno, ¿alguna pregunta sobre serpientes? Hace 20 minutos me estaba mostrando 5 minutos. ¿Nada de preguntas? Entonces, las identificaciones actuales todavía se rigen por caracteres morfológicos. Sí, sí, sí. Y ahora hay mucho más facilidad de enviar o de hacer Claro, sí. análisis. Sí, es mucho más fácil y
todo, pero igual siempre nosotros queremos encontrar caracteres diagnósticos que sean útiles para identificación, ya sea en evaluaciones psicológicas rápidas o en donde sea, ¿verdad? Porque no es práctico el hecho de tener que sacar tejido y mandar a otro lado que secuencien, esperar no sé cuánto para que venga la secuencia y contrastar en GenBank o donde sea con otras secuencias ya existentes. Entonces siempre lo mejor es tener caracteres morfológicos válidos. Sin embargo, hay muchas especies crípticas que podemos estar hablando podemos hablar de especies, de una misma especie, sin embargo son especies diferentes. Totalmente. Uno es el caso de los Tropidurus, ¿sí? Pero de hecho que no en Paraguay, pero hay casos en que solamente las especies se les reconocen por epipene o por secuencias genéticas, que la apariencia externa es exactamente la misma. Bueno, podría citar el caso de Philopesus. Philopesus polycharis es un gecko que se encontró una diversidad genética en la zona de la Caatinga y Cerrado altísima. Y de lo que era Philopesus polycharis ahora encontraron 7 clados que probablemente lo describan próximamente. Si no los describieron ya es porque no han encontrado caracteres diagnósticos válidos, ¿verdad? Porque uno los compara y parecen lo mismo. Y ese es un problema real que con el uso de la taxonomía moderna genética uno tiene ese problema. Se basa mucho en lo molecular, pero necesita encontrar alguna morfología, algún carácter morfológico válido, ¿no? Muy difícil. Como diagnosis tiene más adenina, timina, citosina, guanina, es muy difícil. Pero es verdad también que aquí en Paraguay todavía las especies que tenemos no fueron analizadas en profundidad como en Centroamérica, que ahí los gringos están arrasando y ya secuenciaron la mitad, creo, de la metafauna de Centroamérica. Y es así que de estos, por ejemplo, han encontrado cantidad de especies críticas, ¿sí? Cuba Tiflops, creo que se llama en la zona de Cuba. Y aquí, bueno, análisis genéticos pueden demostrar que haya más especies críticas.